vamos a hablar acerca de algo bien importante. Pasamos circunstancias en esta vida en la cual nuestro pasado, que si te engañó el esposo, que si te engañó la esposa, que si te corrieron, que si pasó algo en tu vida, tus malas decisiones te hicieron llegar a la drogadicción, que si tus malas decisiones te hicieron llegar a situaciones donde probablemente no sea lo mejor para ti, la palabra de Dios dice que cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú empiezas a llenarte de la presencia de Dios, ¿sabes qué pasa? Toda esa cosa, todo ese cochinero que hay en el corazón, Dios lo empieza a limpiar, Dios te empieza a restaurar, Dios te empieza a ayudar a cambiar el corazón, pero es algo de parte de Dios. Tú no puedes en tus propias fuerzas, no puedes en tus propias fuerzas. Entonces, para mostrarles el nombre de esta predicación, voy a leerles un versículo bíblico que está en el libro de Juan 14, 27. Dice así: les dejo un regalo te deja Jesús. Dice, paz en la mente y paz en el corazón. Dice, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Hay veces que buscamos la paz en otras cosas. Buscamos la paz con una pareja, con el psicólogo. Buscamos la paz dibujando mandalas y al rato, una vez yo cuando me acercaba, estaba dibujando, me estresaba más porque el color me salía chueco, lo terminaba rompiendo, ¿no? Lo único que te puede dar paz a tu corazón, ¿sabes qué es? El Señor Jesús. Cuando tú estás cerca del Señor Jesús, esa paz en automático llega a tu mente, llega a tu corazón. Aquí lo dice claramente la palabra, dice, es un regalo que el mundo no te puede dar. ¿Paz en dónde? En la mente y paz en el corazón. Paz en la mente y paz en el corazón. ¿Por qué a veces no tenemos paz? Las circunstancias de la vida. Hay tres, no enfermedades, pero respuestas fisiológicas y respuestas mentales de tu cerebro cuando se presenta ante situaciones complejas. Una de ellas es la ansiedad, otra de ellas es la depresión y otra de ellas es el estrés. La depresión se da cuando tú estás sobrepensando cosas de tu pasado. Cosas del pasado, que te hizo algo tu papá, que alguien te hizo daño, circunstancias en las cuales no te puedes enfocar en la presencia de Dios. ¿Eso qué hace? Que el sobrepensar ese tipo de cosas hace que nosotros cavemos un hoyo más hondo y más hondo y más hondo. Y después es bien difícil salir. En nuestras propias fuerzas es imposible, porque el corazón es un recipiente de lo cual tú lo llenas. Tú constantemente lo estás llenando de lo que tú estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que tú estás pensando. Todo tu corazón se empieza a llenar de toda esa basura. Toda esa basura se empieza a llenar tu corazón. Ahorita hago una pregunta a ti. ¿Qué hay en tu corazón? Si ahorita tú estás pasando un proceso complicado, ¿sabes cómo yo me puedo dar cuenta que realmente tienes a Dios en el corazón? Por tus frutos, por los frutos que hay en ti. Por cómo tú respondes a esa situación. La depresión es algo, no es una enfermedad, pero es una respuesta a lo que es nuestro pasado. ¿Y sabes qué? El Señor dice que el Señor te quiere dar un regalo, esa paz en la mente y en el corazón que nada te puede dar. Miren, el otro, hace unos días, el otro estaba viendo un video, un reel, como que es un psicólogo que como que da tips, ¿no? Da tips así. Y dice el psicólogo que dice, si tú quieres pelear contra la ansiedad y la depresión, esas cosas, yo te recomiendo que traigas un balde de agua, helada, ¿no? Y es cuando se pone el balde de agua, y lo ponía así el balde de agua, y ponían como el ejemplo de alguien, y esta persona agarraba y metía así la cabeza en el balde de agua, y la sacaba, ¿no? Y estaba muy chistoso, porque de repente en los comentarios uno pone, ¿no? Oye, si ando en el camión, ¿qué pasa? O sea, tengo que cargar con mi balde, porque dicen, a veces la depresión me llega en el camión, ¿no? Entonces, pues realmente esas cosas que hacen son simplemente, te ayudan solamente como a sobar el problema. Pero ¿sabes qué lo va a arrancar de raíz? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a hacer que eso que te está causando a ti un problema psicológico, mental en el corazón, pueda ser expulsado de ti. Es impresionante cómo Dios trabaja en el corazón. Yo ahorita que estaba alabando al Señor, yo ahora tengo unos temas que ahorita le voy a platicar, porque es importante, vamos a hablar de ese tema de la ansiedad. Estaba alabando al Señor y
la verdad. Me olvidaba de mis problemas, me olvidaba de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú pones en primer lugar el reino de su justicia, todas las demás cosas llegan por añadidura. Todo lo demás. Tus problemas son resueltos. Pero no eres tú, sino es Dios. Porque Dios no puede faltar a su promesa. Dios te ama. Dios quiere rescatarte de esa depresión, de esa ansiedad, de ese estrés. Ahora, si vemos nosotros lo que dice, lo que es la ciencia o la psicología, el estrés es causado por problemas del tiempo presente. Cosas que estás pasando ahorita, ¿no? Por sobrepensar las situaciones que tú estás pasando. Lo que es la ansiedad es por sobrepensar las cosas del futuro. O sea, nos damos cuenta y pensamos y estamos en un hoyo. O sea, entre el estrés, la depresión y la ansiedad, mi hermano, o sea, por eso vivimos todos estresados, por eso vivimos todos deprimidos, por eso vivimos todos angustiados. ¿Por qué? Porque sobrepensamos las circunstancias de la vida, que claro que pues vivimos en este mundo. Jesús mismo decía, en este mundo tendrías aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Dios te está dando dos noticias. En las mañanas yo agarro y me tomo unas pastillas ahí que compro, que calcio, que potasio, que ya ni sé ni qué, ¿no? O sea, de que veo las recomendaciones ahí también en las redes y ahí ando comprando y tengo el frasquerío, no sé ni qué es, pero de repente cuando me las tomo, el trago sabe amargo. Y también tengo unas pastillas que son como unas gomitas dulces y son vitaminas. Entonces yo prefiero tomarme las vitaminas al final porque siento como que ese trago dulce limpia el trago amargo, ¿no? Entonces, aquí hay dos noticias. El trago amargo es, en este mundo tendréis aflicción. En este mundo tendrás problemas. Ese es el trago amargo. Pero el trago dulce, como mis vitaminas esas de dulce, es, pero el Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Oye, Daniel, pero si yo pequé mañana, si yo voy a pecar mañana, si pequé hoy, la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día, todos los días, todos los días. Olvídate de lo que tú estás pensando, olvídate de lo que tú crees que el Señor piensa de ti. La misma Biblia dice que si tu hermano pecare contra ti, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro prójimo? ¿Y saben qué les dice a Jesús? Hasta 70 veces 7. Si el Señor Jesús les decía que los perdone 70 veces 7, o sea, yo no creo que haya alguien que te esté hostigando tantas veces al día como para llegar a ese número de veces. No creo que haya alguien, y si sí, pues la verdad tú tienes la culpa también, ¿no? O sea, salte de ese lugar, ¿no? Sí, pues tú eres el culpable, la verdad. Sí, tú eres el culpable, ¿no? Entonces, siento la presencia de Dios. Aquí está el Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia. El Señor nos pide a nosotros perdonar a nuestro prójimo. Porque si tú no perdonas, la Biblia dice que el Señor no te va a perdonar a ti tus pecados. El Señor no te va a perdonar tus pecados si tú no perdonas a tu prójimo. El Señor dice que si alguien pecare contra ti, lo perdones ese mismo día. Si el Señor te pide algo, ¿tú crees que el Señor no lo va a hacer también por ti? Si el Señor te pide algo, ¿tú crees que el Señor no lo va a hacer por ti? Si te pide a ti perdonar todos los días, ¿tú crees que el Señor no te va a perdonar a ti todos los días? Claro que te va a perdonar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Todos los días se renueva la misericordia de nuestro Dios. Todos los días. Todos los días se renueva la misericordia de nuestro Dios. Esas cosas psicológicas, la verdad es que nos atañen el corazón y de repente llega un momento donde trágicamente a veces podemos pensar hasta en el... Miren, les comento, yo un día me quise suicidar. Les confieso eso. Mi mamá tenía unos cuchillos y miren, no tenían filo, mano. Yo lo estaba haciendo así y no pasaba nada. No pasaba nada. Yo estaba con mi mamá y agarraba así, estos cuchillos. Lo agarré y lo aventé al piso. No pasaba nada. O sea, solamente es como una marquita. Tenía lleno de marcas, pero no pasaba. Y la hacía con fuerza. Yo no sabía si funcionaba, pero no pasaba nada. Y agarré un día y así me empecé a pegar así con... Yo me quería morir. ¿Saben qué es eso?
la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios en el corazón. Depresión, ansiedad, que atañen tu corazón por puras cosas que el Señor ya te perdonó. Si lo hubieras logrado, no estuvieras aquí. Es que gracias a Dios no tenía fin. Fue triste y fue difícil. Un tiempo que pasé alejado de Dios. Y después cuando el Señor me rescató, te puedo decir que vivo una vida completamente diferente. Una vida centrada en Dios. Una vida donde sé que recibí el perdón de Dios. ¿Me lo merezco? No me lo merezco, ni tú te lo mereces. Pero así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. No nos merecemos su amor. No nos merecemos el amor de Dios. Pero el Señor es tan grande y tan bueno que dice la palabra que Él entregó a su Hijo Jesús para morir por tus pecados y por mis pecados. Nuestros pecados ya fueron perdonados en la cruz. Y junto con ese regalo de la salvación, también está ese regalo que Jesús decía en Juan 14, 27. Les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Nadie te lo puede dar, ni el psicólogo más inteligente. Les digo algo, con respeto, mi hermana es psicóloga. Mi hermana ahorita está acercando a Dios, la semana pasada vino. Y le dijo a mi mamá, mamá, necesito un psicólogo. Yo, no le podía creer, un psicólogo yendo con un psicólogo. Es mi hermana. Y probablemente esto no lo voy a subir en internet, porque me va a linchar. Pero eso dijo mi hermana, mi mamá. Hasta que después se dio cuenta mi hermana que necesitaba a Dios. Y mi hermana está acercando a Dios. Pero ¿cómo es posible que un psicólogo pida el auxilio de un psicólogo? O sea, yo no puedo comprenderlo. Pero sí, ¿por qué? Porque todas esas cosas de las cuales el Señor ya te limpió, te quiere limpiar, solamente son sanadas mediante la conciencia que Dios te quiere poner a ti, mediante la sangre, mediante ese regalo de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias, Padre. Fíjense, les voy a poner lo que dice la depresión, lo que saqué literal, lo que dice textual. Dice, la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza persistente. Dice, traumas, pérdidas importantes, baja autoestima, pensamientos negativos, problemas familiares, problemas económicos, antecedentes familiares de estrés. Inclusive, si tu mamá o tu abuelo fueron así, personas estresadas, ¿sabes qué va a pasar? Se te pasa a ti y lamentablemente esto mismo se pasa a nuestros hijos y tiene que llegar a algún valiente que rompa con ese yugo. Si no, tu familia va a estar destinada a vivir una vida de estrés, donde llegas a la casa y todos están gritando, donde llegas a la casa y todos están peleando. ¿Por qué? La solución sería darle a cada miembro de la familia un dibujo de esos para poner todos a dibujar. ¿Verdad que no? O todos con la cabeza así congelada en el bote. No. La salida, la única salida para tu familia, ¿sabes qué es? Es Dios en el corazón. Es que Dios viva en tu corazón. Esa es la única manera en la cual tú puedes salir de esa depresión. ¿Va? El estrés, dice, es un impulso mental que se activa en una situación desafiante. Dice, es un mecanismo natural diseñado para ayudar a enfrentar situaciones difíciles. Hasta cierto punto el estrés es bueno cuando es el estrés ocasionado por una circunstancia en la cual tú tienes dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dominio propio sin Dios no se puede. No puedes tener dominio propio sin el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué necesitas? Tener el Espíritu Santo de Dios. Te van a llegar situaciones donde obviamente va a salir ese estrés. El problema es cuando ese estrés es crónico y solamente estás pensando en problemas y en problemas. Y mira, algo yo me he dado cuenta, cuando alguien piensa solamente en problemas, le pasa eso. Más problemas. Alguien que piensa negativo, le acontece lo que piensa. Hasta lo dice la palabra de Dios. Te va a pasar lo que piensas. No podemos nosotros enfocarnos en las cosas negativas de la vida. El estrés
El estrés, hasta cierto punto, nos ayuda a activarnos, pero tiene que ser honesto. Tú tienes que aprender a recibir esos problemas y saber que tienes a un Dios que está contigo. Que tienes a un Dios que está contigo. La ansiedad, lo que dice, pues ahora sí que los términos clínicos y eso, ¿no? Es una emoción causada por sentimientos de preocupación e incertidumbre, dice, inseguridad y en cambios, conflictos cotidianos, peligros, dice, de un futuro incierto. Eso nos genera lo que es la ansiedad, no saber qué depara mañana. Entonces ahorita aquí, y probablemente tú tengas problemas, pero tú tienes que estar seguro que Dios va contigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sin Dios, la palabra de Dios dice que es como si nuestra vida dependiera de nosotros mismos, de un hilo. ¿Lo agarras así? Es muy frágil. Pero cuando tú sabes que tu vida depende de Dios, ¿sabes que la diferencia abismal de eso? Es una diferencia abismal. El saber que que nuestra vida no depende de nosotros mismos, sino depende del Señor Jesús. Ya lo decíamos, lo decía Jesús. En esta vida tendréis aflicción. Lo decía en un tiempo futuro, como es la ansiedad. Pero dice, pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció al mundo. Y tú estás pasando ciertas circunstancias, ciertos problemas que son simplemente pruebas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que pasar por esas pruebas, que esas pruebas aumentan nuestra fe. ¿Por qué? Porque de repente pasa algo y nos damos cuenta que realmente Dios está con nosotros. Y el Señor quiere llevarte a ese nuevo nivel de fe. Les voy a platicar algo personal, que es lo que les comentaba, que siento así como que un poco de estrés, siéndole sincero, un poco de ansiedad. Pero sé en quién he confiado. Entonces, yo oro al Señor y sé que voy a ver la mano de Dios. Yo en 29 días tengo que terminar de pagar un departamento. Debo $500,000, más de $500,000. Yo no lo tengo el dinero, no sé dónde va a salir. Si es que no lo tengo, la verdad no lo tengo. Y la penalización son $500,000 si no pago esos $500,000. La movida es vender ese departamento. Ya lo estoy vendiendo. Yo tengo una empresa inmobiliaria. Y estoy vendiendo ese departamento para poder solventar ese pago fuerte que necesito pagar. Yo en cuanto lo venda, lo pago. Ahora, ¿qué puede pasar de aquí al 11 de febrero? Puede que no lo venda. Si no lo vendo, pierdo $500,000. Pero si lo vendo, me ahorro ese $500,000. O sea, y ese $500,000 va a ser para la obra del Señor. Si tú me preguntas a mí, no sé si lo voy a vender. Y no sé si me va a llegar el dinero por arte de otro lugar. No lo sé. No te creas, sí lo sé. Sí lo voy a tener. ¿Por qué? Porque sé en quién he confiado. Para mí probablemente es imposible saber si yo lo voy a tener. Pero sé dentro de mí que el Señor me va a ayudar. Eso es tener fe. La ansiedad pudiera consumir a alguien más que no tiene a Dios. ¿Qué voy a hacer? Ay, no. Pero yo sé quién he confiado. La diferencia de alguien que está fuera, alguien que está con Dios, ¿sabes cuál es? Que sabe que tiene un Dios todopoderoso. Y el día de mañana miren, sin saber, Dios me va a respaldar yo sé que el día de mañana les voy a decir, logré obtener ese dinero. Es Dios. No soy yo. Es Dios que va conmigo. ¿Va? Les quiero comentar en base a esto mismo de lo que dice la Escritura. Les quiero dar 2 versículos para el tema de la depresión, ¿va? Por si tú vives o estás en un tema depresivo, quiero que sepas lo que el Señor piensa de ti. Está en 2 Corintios 5, versículo 17. ¿Por qué depresión? Porque sabemos que la depresión es algo que se metió en nuestro corazón por nuestro pasado. Por nuestro pasado. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo voy a volver a repetir, es importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Oye, estoy triste porque
aborté y fue una decisión que probablemente fue consensuada por el Señor te perdona. Oye, siento que el Señor no me va a perdonar. ¿Por qué? Porque hice esto. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó si tú pecaste mucho, el Señor, la gracia de Dios es mayor que las cosas que hayan pasado en un pasado, que las cosas en las que tú te hayas enfrentado. No importa. Tomamos decisiones malas todos los días. Porque es la naturaleza del hombre caer. Dime. Dame una pregunta. Los pecados Sí. que cometes, ¿los tienes que confesar o solo con que los dirijas a Dios quedas perdonado? Mira, la Biblia dice que los tienes que confesar. Nosotros vemos el ejemplo de 2 personas que estuvieron en el templo orando. Hay uno, les voy a platicar eso viendo en la Biblia, Jesús lo enseñaba. Dice que uno era un fariseo. Dice que era un fariseo bueno, era una persona buena, que cumplía la ley, decía que diezmaba todo lo que, o sea, de todo lo que llegaba lo diezmaba. Era una persona que tenía frutos, ¿no? Y dice que de repente llega y se empieza a ensalzar con Dios. Y dice que levanta el rostro y dice, Señor, muchas gracias porque no soy como este. Había otra persona que era un publicano, una persona pecadora, ¿no? Que no soy como este. Yo diezmo de todo lo que doy, ayuno 2 veces a la semana y hago buenas obras y Y dice esta persona que le dijo, Señor, soy pecador. Dice la Biblia que esta persona estaba tan contristado por los pecados, dice la Biblia que ni siquiera podía voltar al cielo. Y le dijo, Señor, sé propicio en mis pecados. ¿Sabes quién fue justificado? Y Jesús lo dice, esta persona. Le confesó al Señor. O sea, realmente hubo un arrepentimiento del corazón. Es una confesión al Padre, pero también tiene que haber un arrepentimiento de nuestros pecados. Y si caes otra vez, Señor, perdóname, muéstrame, Señor, cómo no caer en eso. Y el Señor, ¿sabes qué va a pasar? Te va a empezar a llevar a ese nuevo nivel que quiere para ti, que quiere para tu vida. Se vuelve a repetir. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguien está en Cristo, si tú estás en Cristo, si tú creíste en el Señor Jesús con todo tu corazón, dice que eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo para el Señor. El Señor dice la palabra de Dios que Él manda al fondo del mar tus problemas, tus pecados. Muchas veces están ya en el mar y a veces nosotros estamos ahí pescando nuestro pecado otra vez. Lanzamos el anzuelo y nos lo volvemos a lamentar. Es que yo hice, el Señor ya te perdonó, mi hermano. El Señor ya te perdonó. Nos mandó a pescar almas. Gloria a Dios por los que... Yo voy a ir con ustedes a la siguiente reunión que ya vi que van en la madrugada. Yo quiero ir. El Señor nos mandó a rescatar almas, no a pescar almas. ¿Por qué le dijo a Pedro, Jesús? Te haré pescador ¿de qué? De hombres. Si el Señor dijo que ya mandó tus pecados al fondo del mar, no pesques tus pecados nuevamente. Dedícate a hacer lo que el Señor te pidió que hicieras tú, que fue pescar almas, pescar hombres. Pescar hombres. Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleitó en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos tus pecados el Señor los echó al fondo del mar. Pero una cosa bien importante, que es una de las cosas por las cuales a veces nosotros nos estamos encasillados en lo que es en nuestro pasado. A veces no sabemos perdonar. No sabemos perdonar a veces. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que el Señor no te va a perdonar a ti si tú no perdonas. Esto es para los esposos. La Biblia dice que que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un problema con tu cónyuge, tú no te puedes ir a dormir si no arreglas ese problema. La Biblia no dice que enojarse sea pecado. Pero si tú alimentas ese enojo, ¿sabes qué va a pasar?
el día de mañana va a ser un día peor, y así se hace una bola de nieve. Tú agarras una bola de nieve chiquita y la avientas por un cerro y al rato hace algo y estalla. Y muchas veces el no entender la palabra de Dios, no tener discernimiento para saber perdonar, ¿sabes qué va a pasar? Y no solamente para cualquier persona, tu hermano, tu hermana, tu primo, el vecino, el quien sea. Dios nos mandó a perdonar a nuestro prójimo. Dios te mandó a perdonar a tu prójimo. Necesitamos nosotros entender que el Señor nos mandó a perdonar. ¿Va? Ahora, del estrés. 2 pastillas para cada una, ¿va? 2 para la ansiedad, 2 para el estrés y 2 para la depresión. Para el estrés. Esas circunstancias de la vida que pasan, que de repente necesitamos ver la mano de Dios de tantas cosas que tenemos, ¿no? Dice, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. Son palabras del mismo Jesús. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira, dice, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y si la hierba del campo que es hoy, mañana se echa en el horno, Dios la viste, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque estamos afanados con las cosas del presente, nuestros problemas presentes. Le dice, hombre de poca fe, no te afanes. O sea, si el Señor alimenta a los pájaros, ¿no vales tú más que un pájaro? Amén. Digan amén. Amén. Fíjense, valemos más que un pájaro, pero ¿cómo esta nueva cultura trata de hacernos creer que no? Ahorita premian el aborto, pero si tú agarras el huevo de un águila real y te echas un huevo con un águila real, te meten a la cárcel. Y el aborto te lo aplauden. Valemos más que un ave. La Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno le digan malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que a lo bueno le digan malo y a lo malo bueno. Algo porque siento que le estoy predicando al muro. ¿No? Estás concentrado. Sí, Vamos a analizarnos. Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz. Completa. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú confías en el Señor y tú ahorita sales a los problemas de la vida, el Señor dice que el Señor va a guardar tus pensamientos en completa paz, en completa. Porque tú has puesto al Señor, tú has confiado en Dios y el Señor no se puede negar. Si el Señor lo prometió, el Señor lo va a cumplir. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está escrito aquí se va a cumplir. ¿Va? Esos son 2 versículos para lo que es el estrés. Ahora, Daniel, para la ansiedad, ¿no? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Tienes ansiedad por lo que va a pasar? ¿Sabes qué tienes que hacer? Lo que dice la Biblia. Toda la ansiedad, o sea, literal es como traer una mochila, ahí estaba, echársela al Señor, o sea, así. Dice, echen la ansiedad sobre Él. Tus problemas, tus circunstancias. Yo le estoy echando mi ansiedad. Señor, pues yo quiero ver cumplir lo de mi departamento, ahí está, ¿no? O sea, también no es como que échale y te pones, no. Tú tienes que trabajar, tú tienes que esforzarte. Pero si tú te esfuerzas y tú luchas, tú llevas ventaja, mi hermano, sobre otras personas porque tú tienes a Dios contigo. Yo me tengo que esforzar, yo tengo que vender, yo tengo que enseñar el departamento y ¿sabes qué? Voy a ver la mano de Dios. Ponlo a tu problema. Una enfermedad, algo. ¿Qué dice?
echando toda vuestra ansiedad, toda tu ansiedad, se la echas al Señor. Dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que le decía hace ratito. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido el mundo. En el mundo, más adelante, vas a tener problemas. Pero dice, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Si tú tienes que saber en quién has confiado. Oye, es que no lo veo. ¿Tú crees que el Señor no está ahí? ¿No se siente la presencia? Hace rato que adorábamos al Señor. Tienes que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que estar convencido de que vas a ver la mano poderosa de Dios en tu aflicción, en tu ansiedad. Tú tienes que depositarle esa ansiedad al Señor. Señor, no puedo con esto. Dice la Biblia que te eche la ansiedad, ahí está. Así lo dice la palabra de Dios. Tú tienes que poner tu ansiedad sobre el Señor. Uno de mis versículos favoritos, yo creo que este es de mis favoritos en cuanto a la ayuda de nuestro Señor, cuando necesitamos su ayuda. Está en el libro de Mateo 28, 20. Fíjense, 19 y 20 vamos a leer, dice, por tanto, les decía esta ordenanza a sus discípulos, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿y de quién? Y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué dice? Que no te preocupes. Tú haz lo que dice la palabra de Dios. Tú enséñale a esa gente lo que dice la palabra de Dios. Dice, y he aquí, fue una promesa otra vez de Jesús para sus discípulos. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Dios es bueno, mi hermano. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios poderoso que nos ama, ¿no? Ahora, ¿cómo salir de esas cosas? 3 puntos. Persevera en la palabra de Dios. Porque decía atrás, tú guardas en completa paz a los que perseveran en ti. Tienes que perseverar, buscar a Dios todo el tiempo. Buscar a Dios. De lo que tú te llenas es de lo que... Si te llenas de puro chisme, de pura novela, ¿sabes qué va a pasar? Puros problemas en la cabeza que son ni ciertos. Ya Chonita, no sé qué le hizo a no sé quién. Pura basura te metes en el corazón. Pero si tú te alimentas de la palabra de Dios, el Señor, su palabra dice que Él va a guardar tus pensamientos. El que persevera en su palabra, perseverar, perdonar. Tú tienes que perdonar. Y entender que Jesús no te va a abandonar. 3 cosas: perseverar, perdonar y saber que Él está contigo. Cuando tú entiendas esas 3 cosas, tú vas a ver un cambio completamente en tu mentalidad. No vas a necesitar poner la cabeza en un balde de agua, mi hermano. Tú sabes que el Señor va a estar contigo ante cualquier circunstancia. Y quiero terminar con este versículo bíblico que está en Filipenses. Este me encanta. Filipenses 4, vamos a leer del 6 al 7, ¿ok? Fíjense, dice, por nada estéis afanosos, por nada. O sea, oye, el departamento, oye, mi mamá tiene... Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué quiere decir? No te afanes, pídele al Señor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso es algo bien importante que enseñé la semana pasada. Tienes que tú darle gracias al Señor en todo. Dice, y fíjense lo que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender. Yo sé que aquí hay personas que vivieron depresivas y que con ansiedad y con frustración, y cuando le entregaron su vida al Señor, la vida cambió por completo. No,
es algo que es espiritual, es un regalo de Dios. Como Juan 14:27 Jesús decía, que era un regalo que el Dios te quería dar. Tú lo tienes que recibir, pero tú para recibir un regalo, tú tienes que estirar la mano, tienes que saber que te están regalando. Tú tienes que saber que el Señor, su intención es que tú tengas paz en la mente y en el corazón. Y cuando tú entiendes eso, mi hermano, la depresión, la ansiedad, la frustración, la psicosis, miedo que te sigan, esas son cosas que no vienen de parte de Dios. La Biblia dice, 1000 caerán a mi diestra y 10,000 a mí no llegará. Aquí no va a llegar. Me persiguen. Tranquilo, Dios está contigo. Un aplauso al Señor Jesús.